Bueno, hermano, pues viendo hace poco de qué podía predicar y demás, me di cuenta de que hacía tiempo, es curioso, de que no predicaba sobre la crucifixión, ¿verdad? Ni sobre el juicio a Jesús. La resurrección sí, pero sobre la crucifixión no. Y me pareció bien hacer una pequeña serie sobre eso. Así que si Dios quiere, hoy hablaremos sobre el juicio que le hizo Pilato a Jesús y luego en un domingo posterior veremos la crucifixión y si Dios quiere más adelante pues también veremos un poco acerca de la resurrección. La verdad es que los últimos 4 o 5 días del ministerio de Jesús aquí en la tierra pasaron un montón de cosas, fueron unos días muy intensos y se tratan en los evangelios con mucho detalle, como vamos a ver, ¿no? Y también sacamos muchas enseñanzas, muchísimas enseñanzas y a mí es un tema que me encantó, que el Señor me ha mostrado, gracias a Dios, me ha mostrado muchas cosas que quiero compartir con vosotros, ¿no? Y lo vamos a hacer a través del Evangelio de Mateo principalmente, Mateo capítulo 21 en adelante, pero también vamos a acudir al resto de evangelios, porque los 4 evangelios hablan acerca del juicio a Jesús, la crucifixión, la resurrección, y cada uno nos cuenta detalles diferentes. Pero aquí hay que dejar claro una cosa antes de empezar, y es que los evangelios no se contradicen en ningún caso, sino que se complementan. Cada evangelista se centra en una parte del carácter o del ministerio de Jesús y por eso cada uno nos cuenta un detalle distinto. Por ejemplo, Marcos, que está dirigido al lector que no era judío, que era gentil, romano, pues se centra va al grano. Si lo lees, es un evangelio en el que las cosas van pasando muy rápido, se centra en los hechos, porque era la mejor manera de hacerle llegar el evangelio a un romano. Pero si te fijas en Mateo, por ejemplo, que está dirigido a los judíos, más bien a los judíos, te das cuenta de que Mateo se centra mucho en mostrar que todo lo que va pasando con Jesús es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Pues porque era la mejor manera de mostrarle el Evangelio a alguien que era judío. Y si miras Lucas y miras Juan, ellos hacen énfasis en distintos aspectos de la persona de Jesús porque tenían un objetivo distinto. Pero no son contradicciones, sino que se complementan. Y si cogemos todas las piezas que nos ofrecen los evangelios y las unimos, tenemos una visión completa de lo que pasó. De la misma forma en que un policía, por ejemplo, coge las diferentes declaraciones de los testigos y va uniendo piezas y se hace una idea completa de lo que pasó en la escena del crimen. Pues nosotros más o menos vamos a hacer algo así. Vamos a centrarnos en Mateo, pero también vamos a ir acudiendo a la misma historia contada por el resto de evangelistas para hacer una idea completa de lo que pasó en estos 4 días. Pero también tenemos que dejar claro otra cosa. La intención no va a ser solamente conocer lo que ocurrió. Nosotros vamos a ir mucho más allá con la ayuda del Señor. El Señor nos ha entregado los evangelios no para que sepamos qué pasó, para que veamos una historia más o menos interesante, que lo es, no, pero mucho más que eso. Él nos lo ha entregado para que conozcamos las verdades acerca del reino de los cielos, para que le conozcamos a Él, para que conozcamos cuál es su voluntad, cuál es su carácter, quién es Jesús, qué es lo que hizo Jesús, y para que entendamos la necesidad que tenemos todos y cada uno de nosotros de conocer a Jesús. Así que cuando veamos esta historia, debemos tener esto en mente y concretamente tenemos que tener en mente 3 cosas. Yo os invito, hermanos, a que mientras vayamos viendo esto penséis en estas 3 cosas. La primera de ellas, ¿qué es lo que me está diciendo el texto? La segunda de ellas, ¿qué enseñanza me está mostrando el Señor por medio de este texto? Y la tercera cosa, ¿cómo lo pongo en práctica en mi vida? Así que con la ayuda del Señor vamos a ver lo que dice la palabra y qué es lo que enseña la palabra. Y vamos a leer en Mateo capítulo 27, los versículos 1 y 2.
Mateo 27, los versículos 1 y 2. Dice que venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Y ahora vamos a pasar al versículo 15, que aquí es cuando Jesús es sentenciado a muerte y se encuentra delante de Pilato. Dice así: Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos, pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Una historia tremenda, ¿verdad? Es especialmente importante que sepamos lo que ha ocurrido en los días anteriores para entender qué está pasando ahora mismo. Jesús lleva 3 años predicando el Evangelio por todo Israel. Y ahora llega a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. Lo vemos en Mateo capítulo 21. Ahí el Señor entra en Jerusalén, es aclamado por la gente, está acompañado por los discípulos, la gente le reconoce como un gran profeta que ha estado haciendo milagros espectaculares. Y lo primero que hace Jesús cuando entra en Jerusalén es dirigirse al templo. Allí coge a todos los que estaban comerciando y ganando dinero a costa de las cosas de Dios y los echa a todos a la calle. Y pensad que esto ocurrió en presencia de los sacerdotes, de los ancianos del pueblo, que habían estado consintiendo aquella situación. Por lo tanto, el hecho de que Jesús llegara allí y los echara a todos, les estaba dejando a ellos en evidencia y en ridículo. Y no les gustó absolutamente nada que Jesús hiciera eso. La prueba está en que, mira la pregunta que le hacen en el capítulo 21, versículo 23. ¿Con qué autoridad hace estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? ¿Lo veis? No les gustó absolutamente nada. Pero ahora Jesús les responde dejándoles de nuevo en ridículo. Y encima delante de todo el pueblo. Y encima dentro del templo que era, podemos decir, su cuartel general o donde ellos estaban más cómodos. Mirad el momento tan tenso que ocurre aquí. Versículo 24 del capítulo 21. Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta y si me la contestáis también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo nos dirá ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Les volvió a dejar en ridículo delante de todo el mundo. Pero no se quedó satisfecho con esto. Vemos que a lo largo de todos los capítulos 23, 24 y 25 de Mateo, Jesús hace lo que los ancianos y sacerdotes no querían que hiciera, que era
predicar el Evangelio en la calle. Pero es que además dedica todo el capítulo 23 a darle un inmenso rapapolvo a los fariseos y a los sacerdotes. Delante de todo el mundo les señala los pecados de todos ellos, dejándoles en evidencia en público. Así que, viendo esto, nos podemos imaginar hasta qué punto llegaron a odiar a Jesús. Fue más de lo que los sacerdotes ancianos estaban dispuestos a soportar, y por eso dice en el capítulo 26 que tramaron un plan para arrestarle y matarle. Dijeron que esto ya se había acabado y había que matarle. Al final llegaron a un acuerdo con Judas, que les entregaría al Señor a cambio de 30 piezas de plata. Capítulo 26, versículo 14. Pero antes de que le arrestaran, vemos que Jesús celebró con sus discípulos la fiesta de los panes sin levadura y instituyó lo que conocemos como la Santa Cena, que es lo que hemos recordado ahora. Y cuando acabaron la Santa Cena, fueron al huerto del Getsemaní, donde Jesús estuvo orando durante un tiempo al Padre. Y cuando acabó el tiempo de oración, vemos que llegaron los ancianos y los sacerdotes acompañados de Judas. Judas le traicionó besándole y le arrestaron. Después de arrestarle, vemos que Jesús fue llevado al concilio, que era un órgano del que formaban parte esos ancianos y sacerdotes que le habían arrestado. Y allí le hicieron un primer interrogatorio y fíjate, allí le dieron por primera vez de puñetazo, de bofetada, le escupieron, sabiendo que era inocente. Y a la mañana siguiente lo llevaron ante Poncio Pilato, que era el gobernador que Roma había puesto en la zona, y que lo volvió a interrogar. Y aquí nos encontramos con la lectura que acabamos de hacer de Mateo 27. Viendo esta historia, hay muchas cosas más que ocurrieron en estos días, pero viendo esta historia te das cuenta de lo intensos que fueron esos 4 días. Pero ahora nos vamos a centrar en lo que ocurre en el día del juicio de Pilato a Jesús. No solo en los hechos, sino en los corazones de las personas que estuvieron allí. Vamos a ver los corazones de las personas que intervinieron en esta injusticia. A ver qué tenían dentro. El Señor nos muestra el interior de esos corazones para darnos una enseñanza. Y con la ayuda del Espíritu Santo vamos a escarbar en esa enseñanza para sacar una aplicación práctica que nos sirva a nosotros como creyentes hoy en día. Y para mejorar nuestra relación con Dios. Así que, en primer lugar, aquí nos encontramos con los sacerdotes y los ancianos. ¿Qué pasó con los sacerdotes y los ancianos? Dice el versículo 1 que venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Quiero que te fijes en lo absurdo que es la escena esta. Tenemos a Jesús atado de mano como si esas cuerdas pudieran retener al Dios Todopoderoso. ¿No te parece absurdo? Tenemos a Jesús llevado a juicio ante el gobernador como si esa gente tuviera la autoridad de juzgar al Dios creador de todo. Tenemos a Jesús esperando una sentencia a muerte como si aquellos hombres tuvieran la capacidad de matar al Dios eterno y autor de la vida. Era algo inmensamente absurdo. Dice que además esto lo hicieron después de haber entrado en consejo. Si te vas al original en griego, dice textualmente que lo hicieron haciendo consulta todos juntos. Es decir, que se reunieron y decidieron por unanimidad que Jesús tenía que morir. Tened en cuenta que estos ancianos que gobernaban el pueblo no era gente cualquiera. Era gente con un conocimiento tremendo acerca de las Escrituras. Se conocían de memoria todo lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. De memoria. Sabían de memoria todo lo que el Antiguo Testamento decía acerca del Mesías. Conocían a los profetas en profundidad mejor que ningún otro judío o gentil que pudiera haber por allí. Además tenían una gran experiencia en el gobierno. Eran gente humanamente sabia. Y sin embargo, vemos que todo ese conocimiento y sabiduría fue totalmente inútil a la hora de tomar el camino correcto. Decidieron matar a Jesús. Aquí podemos aprender 2 cosas muy importantes para nuestro día a día. Seguro que alguna vez había escuchado a alguien decir, si los expertos lo dicen, pues tendrá que ser verdad, ¿no?
porque sabes mucho. O es imposible que todo el mundo esté equivocado. ¿A que sí? Pues precisamente la palabra de Dios nos enseña que ser muy inteligente o tener mucho conocimiento no te salva de cometer los errores más absurdos. Y otra cosa que nos enseña la palabra del Señor es que puede ocurrir, y de hecho ocurre muy a menudo, que efectivamente todo el mundo sí que puede estar equivocado. Sí que puede estar equivocado. ¿Cuál fue el problema que tuvieron los principales sacerdotes y los ancianos? Que dejaron a un lado la palabra de Dios, se dejaron llevar por su propio pensamiento. Dejaron a un lado los caminos de Dios y decidieron seguir su propio camino. La consecuencia de hacer eso la tenemos aquí. Pretendiendo alcanzar a Dios y encontrar la verdad, siguieron viviendo en las tinieblas. Es decir, siguieron sin Dios, sin el conocimiento de la verdad y condenados. ¿Cuál es la condenación? ¿Te has preguntado alguna vez exactamente en qué consiste la condenación según el Evangelio? Pues la tenemos definida perfectamente por el propio Jesús, en Juan capítulo 3, versículo 19. Aquí Jesús está hablando acerca de sí mismo. Y mira lo que dice. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Tuvieron a Jesús delante de ellos, pero no creyeron en Él y eso les condenó. ¿Y qué aplicación práctica nos está revelando el Señor en esta historia? Pues en primer lugar nos enseña en quién tenemos que confiar. Hay mucha gente que se fía de lo que dice el gurú de turno, la persona famosa de moda, porque es un modelo de vida para ella. El sabio o el científico que tiene más seguidores, hoy le llamamos el influencer. Lo llamamos ahora sí, pero todo eso va a pasar de moda. Esa gente algún día se equivocará en algo, porque no hay nadie perfecto. Esa gente algún día hará algo que te decepcionará, por muy honorable que te pueda parecer esa persona, porque no hay nadie libre de pecado y no hay nadie perfecto. ¿Sabes el único que es libre de pecado, que es perfecto y que nunca va a decepcionarte? Pues precisamente ese Jesús que estaba allí atado de mano, al que habían escupido, abofeteado, al que habían despreciado. Ese. ¿Sabes por qué? Porque ese que estaba allí despreciado era el propio Dios hecho hombre. En segundo lugar, esto también nos enseña a tomar las decisiones correctas en la vida. Precisamente porque no hay nadie perfecto ni libre de pecado, el hecho de que todo el mundo que te rodea piense de una manera determinada no quiere decir que tengan razón. Porque nos está rodeando personas imperfectas que pueden equivocarse. Cuando vayas a tomar una decisión importante en tu vida, no te pregunte qué es lo que hace la gente normalmente, sino qué es lo que haría Dios en mi lugar. No piense qué es lo que va a pensar la gente de mí. Piensa más bien qué pensaría Dios de mí. Y con esa idea busca en la palabra de Dios, busca en los evangelios y pídele al Señor en oración que por su Santo Espíritu te muestre el camino correcto. Y eso sí es garantía de éxito en tus decisiones. Hay unas palabras del Señor que están en Jeremías que resumen perfectamente esta verdad bíblica y quiero compartirla con vosotros. La tenemos en Jeremías 17, versículos 5 al 10. Mirad lo que pasa con la persona que confía en el hombre, versículo 5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Ahora mira lo que pasa con el que confía en Dios. Versículo 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente será sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará
de dar fruto. Y ahora mira lo que dice aquí en el versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Tremendo. Los sacerdotes y los ancianos que habían arrestado a Jesús conocían estas palabras de memoria. Se conocían al profeta Jeremías de memoria, pero no les sirvió de nada. Y acabaron cometiendo el mayor error de sus vidas. Y además arrastraron a la gente que les rodeaba a cometer el mismo error que ellos. Fíjate en la frase que pronunció la gente que estaba en la calle cuando Pilato sacó a Jesús al balcón del edificio. Se me ponía la piel de gallina. La tenemos en el versículo 25 de Mateo. Su sangre sea sobre nosotros, sobre nuestros hijos. Se te ponen los pelos de punta. Toda aquella multitud sabía que Jesús era inocente, que no había hecho nada, pero se dejaron llevar por los ancianos del concilio, que estaban entre ellos agitándole. Mirad cómo lo cuenta en Marcos, la misma historia contada por el Evangelio de Marcos. Marcos 15, versículo 11. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. La gente se dejó llevar por su propio odio hacia el Señor, hasta el punto de que perdieron la capacidad de razonar, se dejaron llevar por la masa, no podían pensar de una manera normal y acabaron haciendo esta horrible petición: su sangre sea sobre nuestras cabezas y sobre la de nuestros hijos. Lo peor de todo, ¿sabes qué pasó? Que el Señor cumplió esa petición. Se hizo realidad en sus vidas porque se convirtieron en culpables del derramamiento de la sangre de Jesús y pagaron las consecuencias. Quisieron condenar a muerte a un inocente, pero al final lo que ocurrió fue que los condenados fueron ellos. Ellos fueron condenados a muerte por sus pecados y por su incredulidad. Por otro lado tenemos a los sacerdotes y a los ancianos que tenían la palabra de Dios en su cerebro, pero no la dejaron pasar a su corazón. Y de esta forma la sangre de Cristo también fue sobre sus cabezas. Y ahora vamos a pensar un momento en nosotros mismos. Piensa en ti mismo. ¿Conoces la palabra de Dios? Sé que la conoces, porque ahora mismo estás aquí escuchando la predicación de la palabra y tienes la palabra de Dios en tus manos. Pues yo te invito a que hagas una cosa. Toma esa palabra que está en tu cabeza y déjala pasar a tu corazón. Confía en Jehová, y Él, además de perdonar tus pecados y salvarte de la condenación eterna, hará que tu vida sea llena de buenos frutos. Como dice en Jeremías, bendito el varón o la mujer que confía en Jehová. Pues ya hemos visto qué pasó con los sacerdotes y con la gente del pueblo. Pero ¿y Pilato? ¿Qué pasó con Pilato? Con Poncio Pilato. ¿Qué hizo él? Lo vemos a partir del versículo 11. Vamos a leer a partir del versículo 11 de Mateo 27. Dice que Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador. Y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Si hacemos una lectura rápida de la conversación que hubo entre Pilato y Jesús, podemos pensar, o parece que Pilato incluso tenía buenas intenciones, Parece que estaba buscando la verdad, pero si profundizamos un poco más, vemos que las apariencias engañan. Vamos a ver por qué. En primer lugar, aquí dice que los sacerdotes y los ancianos estaban acusando a Jesús. ¿Y de qué lo acusaban exactamente? Pues lo vemos en Lucas, el mismo episodio contado por Lucas, en Lucas 23, versículo 2. Aquí tenemos la acusación. Dice: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey.
Era mentira. Los judíos no podían condenar a muerte a nadie. Eso era competencia exclusiva de los romanos. Entonces ellos tuvieron que fabricar una acusación, una base suficiente para que Pilato, que era el competente, condenara a muerte a Jesús. Y se inventaron esta mentira. Le acusaron de rebelión contra Roma. La pena por rebelarte contra Roma era la muerte. Precisamente ese era el delito que había cometido Barrabás, al que luego pedirían que se liberase. ¿Te das cuenta la tremenda contradicción? Ahora mira el mismo episodio contado por Juan. En Juan capítulo 18, a partir del versículo 35. Aquí tenemos la conversación entre Jesús y Pilato con más detalle. Y mira la conversación. Dice que Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y después de esto dice que salió al balcón y dijo: yo no veo que haya hecho nada, yo creo que es inocente. Parece que estaba buscando la verdad, pero las apariencias engañan. ¿Soy yo acaso judío?, le dice a Jesús. O sea, en otras palabras le dice: a mí no me cuentes cosas de judío, que yo soy romano, esto no va conmigo. Se desmarca de la enseñanza de Jesús. Lo tiene enfrente, pero pone un muro entre él y Jesús. Jesús le habla del reino de los cielos, le habla de la verdad, le habla de su ministerio. Y él hace oídos sordos a esa predicación, porque Jesús le predicó el Evangelio. Solo le interesaba saber si podía condenarlo a muerte o no, nada más. Y ese interés mundano le estaba cegando completamente. Por eso, en vez de decirle: enséñame más de tu doctrina, me interesa, ¿no? O enséñame más acerca de Dios. ¿Quién es ese Dios? ¿No? O también podía haberle dicho: bueno, y enséñame un poco más acerca de esa verdad. Él lo único que le dice es: ¿pero eres tú rey o no? En resumen, su ceguera y su incredulidad le llevó a perder la oportunidad de su vida. A Pilato no le interesaba conocer a Jesús. A Pilato tampoco le interesaba conocer la verdad ni nada que tuviera que ver con el Evangelio. Lo que le interesaba era simplemente saber si había una base para condenar a muerte a Jesús o no. Nada más. Quería quitarse el problema de encima cuanto antes, simplemente. Tuvo el Salvador del mundo delante de sus ojos, tuvo la oportunidad de su vida para conocer al Mesías, pero la desaprovechó porque básicamente hizo lo mismo que hicieron los sacerdotes y los ancianos. Escuchó el testimonio del Señor y no se lo creyó. No se lo creyó. Él tenía sus costumbres, sus dioses, su cultura, y no estaba dispuesto a abrir su corazón al mensaje del Evangelio. Una vez más nos topamos con alguien que conoce la palabra de Dios, la tiene en su cabeza porque Jesús acababa de decirle en qué consistía su ministerio, sin embargo no dejó que ese conocimiento pasara a su corazón. Recordad las palabras de Jesús: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aún así, podemos decir que Pilato hizo algo que los ancianos y los sacerdotes no hicieron. Pilato reconoció que Jesús era inocente e intentó salvarlo. Versículo 15 dice que en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Estaba acusado de homicidio y de sedición. Fueron dos crímenes terribles. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado, sabía que era inocente. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueño por causa de él.
Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Insistió a ver si conseguía soltarlo. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado 3 veces. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho, 4 veces. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Esto una vez más podría parecer algo bueno, algo que habla en favor de Pilato. Pero si profundizamos en su corazón, vemos que lo que hay detrás es un alma perdida y un corazón en tinieblas. Porque fijaros lo que ocurre en los versículos 24 al 26. Viendo que Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo la frase esa tan tremenda que vimos antes: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces dice que le soltó a Barrabás y, habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. ¿Cuál era la prioridad de Pilato? Que no se formara un alboroto, nada más. Tenía un montón de gente ahí fuera y lo que quería es que no se le fuera la cosa de las manos. Su prioridad no era conocer a Jesús ni conocer la verdad. Lo más importante para él es que no hubiera problemas. Como diríamos hoy en día, quitarse el marrón de en medio. Por eso cuando ve que la gente se le está echando encima y ve que los ánimos están cada vez más caldeados, él se lava las manos y les dice: allá vosotros. Y condena a Jesús a muerte aun sabiendo que eso era injusto. Pero hizo algo más que también es terrible. Pilato trató de ser imparcial. Trató de mantenerse al margen, de escurrir el bulto o de cargar la culpa de los demás. Allá vosotros. Se lavó las manos y les dijo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Aquí el Señor nos está mostrando una gran verdad para nuestras vidas. Y es que hoy, igual que aquel día, el Señor se está presentando delante de nosotros. No está Jesús aquí apaleado, pero tenemos su palabra que nos habla acerca de Él. Y ante esa situación tenemos 2 opciones, las mismas que tenían aquella gente. Opción número 1, creer en el Señor y pedirle perdón por nuestros pecados. Opción número 2, no creer en el Señor y seguir con nuestra vida condenados. No hay tercera opción. Con el Señor no podemos ser neutrales. Estas son las 2 opciones que existen, no hay más. Cuando me enfrento a las cosas de Dios, no puedo lavarme las manos. Si digo: yo no tengo nada en contra de la iglesia, que cada cual haga lo que quiera, me estoy lavando las manos, estoy condenado. Si digo: bueno, yo creo que sí, que algo hay, algún Dios habrá, me estoy lavando las manos y estoy condenado. Si digo: bueno, esta parte del Evangelio está bien, pero esta no acabo de creérmela, me estoy lavando las manos y estoy condenado. El que no cree en el Evangelio al 100%, tal y como Jesús lo predicó, está condenado. Ningún pecador no arrepentido es inocente de la sangre de Jesús. Y esto lo voy a repetir porque es importante. Ningún pecador no arrepentido es inocente de la sangre de Jesús. Inocente o culpable, no hay más opciones. Versículo 27 dice: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, es decir, se burlaban de él, diciendo: salve el rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Cuando le golpeaban en la cabeza, tened en cuenta que le estaban clavando las espinas en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Imagínate en el estado en el que mandaron a Jesús a la cruz. Pilato no encontró ningún motivo para condenarlo, así que lo sacó al exterior del edificio donde estaba esperando a la multitud del pueblo. Propuso se le indultaba, pero los sacerdotes y los ancianos consiguieron
convencer a esa multitud para pedir que salvaran a un criminal en vez de a Jesús. Pilato sabía que era injusto, pero decidió quitarse de problemas, hizo caso a la gente y acabó condenando a muerte al Señor. No solo le condenó a muerte, sino que además ordenó que le azotasen y consintió en que le torturaran de aquella manera. No le bastó con simplemente condenarle. Entonces los soldados le volvieron a azotar, se burlaron de él, le golpearon, le pusieron la corona de espinas y le hicieron todo lo que hemos visto. Fíjate qué contradicción tan grande y qué injusticia tan terrible. Tenemos a alguien que pretendiendo ser neutral mandó que azotaran a un inocente y lo condenó a muerte. Y no a una muerte cualquiera, sino nada más y nada menos que a la crucifixión, que era la muerte más terrible destinada a los peores criminales en el Imperio Romano. Para resumir lo que hemos visto, aquí tenemos por un lado a los ancianos y a los sacerdotes con un gran conocimiento de la palabra y por otro lado un gobernador romano que estaba más interesado en agradar a César y en quitarse de problema que en buscar la verdad. Todos ellos, sin embargo, tenían una cosa en común y es que estaban cegados por sus tradiciones y por el miedo a perder su posición de privilegio y de comodidad, y de esta manera, habiendo conocido a Jesús, porque le tuvieron delante, cerraron su corazón al mensaje del Evangelio. ¿Te gustaría haber conocido a Jesús en persona? Si yo pudiera viajar atrás en el tiempo y me dieran la opción, me gustaría conocer a Jesús en persona. Cuando estuve en el Sermón del Monte predicando, me gustaría verlo. Ellos tuvieron ese privilegio y lo desaprovecharon. Su situación es la que nos describe perfectamente Efesios 4, versículo 18. Mira lo que dice. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Quiero invitaros a que hoy nos llevemos a casa dos verdades bíblicas para que pensemos tranquilamente en ellas. En la soledad de nuestra habitación o en el salón o donde tú quieras, pero que pienses detenidamente en esto. La primera de ellas es que Cristo es la única guía fiable para nuestra vida. La única. Él es la luz del mundo. Por muy confiable que una persona te pueda parecer, por sus conocimientos, por su ejemplo de vida, por el éxito que haya tenido en aquello a lo que tú también aspiras, esa persona te va a fallar, alguna vez te va a decepcionar, seguro, porque es imperfecta. Nada ni nadie es comparable con la luz de Cristo. ¿Y dónde está esa luz? En la palabra de Dios. No solo en los evangelios, sino en toda la palabra de Dios, porque toda la palabra de Dios nos muestra a Jesús. Por tanto, aquí tenemos el lugar correcto donde buscar y la persona perfecta en quien confiar. Ahora hay una segunda verdad, que es que conocer a Dios y guardar sus mandamientos tiene que ser lo más importante en nuestra vida. Mucha gente se echa atrás cuando se encuentra con las primeras dificultades. ¿Y quién dijo que ser cristiano es fácil? No es fácil. Si quieres seguir a Jesús en este mundo de pecado, te vas a encontrar con personas que te van a rechazar, que se van a reír de ti, que te van a hacer sentir incómodo porque estarán a tu alrededor haciendo todo lo contrario a lo que Dios manda. Tendrán conversaciones que te incomoden, todo eso. Pero ninguna de esas incomodidades o dificultades tiene relevancia alguna si la comparamos con el privilegio de formar parte del pueblo de Dios. No tiene comparación. El hecho de que Dios diga que me conoce, que Dios me conoce a mí, que yo pueda decir que conozco a Dios, saber que estoy inscrito en el libro de la vida, que la sangre de Cristo no va a ser sobre mi cabeza para condenación, sino para salvación, hace que cualquier inconveniente en este mundo merezca la pena. Por lo tanto, si estás buscando un sentido a tu vida, aquí lo tienes. Conocer a Dios y guardar sus mandamientos, como dijo Eclesiastés. Conoce a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Así que en esta mañana yo le pido al Señor que esto hoy se haga realidad en tu vida. Y que se haga realidad aquella canción que
Seguro que os acordaréis mucho que cantábamos cuando había bautismos, ¿no? He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Que el Señor os bendiga. Oremos al Señor. Señor Padre Santo, en esta mañana, Señor, te alabamos. Te alabamos, Señor, porque vemos en tu palabra lo que hiciste por amor a nosotros, Señor, y eso no tiene precio, Señor. Vemos cómo derramaste tu sangre, cómo entregaste tu cuerpo en la cruz, cómo permitiste que hicieran tal injusticia contigo y no abriste la boca, porque sabías que eso era para salvación de nosotros, para perdón y vida eterna de todos nosotros. Gracias, Señor, por ello. Te alabamos esta mañana por ello. Te damos la gloria. Y, Señor, queremos pedirte que en esta mañana hoy sea día de salvación para aquellos que aún no te conozcan. Que también sea día de restauración para aquellos que hemos creído en ti, pero que tenemos cosas en nuestra vida que nos impidan servirte de manera fiel. Señor, llena este lugar de verdaderos adoradores, de discípulos que te adoren, Señor, y que prediquen el precioso Evangelio a las personas que están a su alrededor. Fortalece esta iglesia, Señor, fortalece a los creyentes. Ayúdanos, Padre, y ábrenos las puertas para que podamos predicar el Evangelio a nuestra familia, a nuestros amigos, todas las personas que nos conocen, Señor. Ábrenos puertas, Padre. En tus manos nos ponemos, en el nombre de Cristo. Amén.